Muy bien, y continuamos hablando de género y diversidad, ya que se creó la primera aplicación destinada a la comunidad travesti trans en nuestro país. Es muy interesante el uso de la tecnología y en estos casos específicamente, plataformas como esta permiten que se recolecte más información de la población trans, pues hay pocos datos actualizados. Se trata de una solución digital que permitirá mejorar los procesos internos de la asociación, tener registro de sus miembros y acompañar también a cada persona en su trayectoria académica, de salud profesional y personal. Pero si te parece, vamos en búsqueda de más información, Ezequiel. Así es, vamos a hablar con Marian Letieri, que es vocera de la Asociación Civil Mocha Celis, sobre este tema, esta app que es realmente interesante. ¿Cómo va? Bienvenida, Marian, muy buenas tardes. Hola, Marian, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un gusto recibirte para que nos cuentes todos acerca de esta primera aplicación. Contanos también el contexto en el que surge, ¿no? Y de qué manera va a funcionar. Bueno, el nacimiento de la aplicación es desde fines del año pasado y el motivo es porque en lo que fue el confinamiento y el año anterior, el 2020, con la explosión de la pandemia y demás, lanzamos un programa que se llama El Teje Solidario, que empezó a brindar ayuda y acompañamiento a la población travesti trans que había quedado desahuciada prácticamente porque las problemáticas que existen en nuestra población travesti trans se potenciaron con la pandemia. Entonces empezó a aparecer gente que necesitaba acompañamiento desde alimentos, ropa, situaciones que estaban viviendo puntualmente con los alquileres, la policía y demás. Entonces, a raíz de eso empezamos a tener un gran caudal de personas y de venir estando únicamente con el bachillerato, que eran 200 personas o 150, empezamos a acompañar a casi 2.000 personas, 2.500 personas, y empezó a aparecer muchos emergentes y muchas situaciones que empezamos a sistematizar de una manera muy tradicional o básica, digamos, en una planilla de cálculos, y ahí empezamos a darnos cuenta que había una sobreintervención, ¿no? de la información. Pero sería básicamente una herramienta de ayuda digital, ¿no? a la situación que llevan adelante desde toda la comunidad, ¿no? Travesti y trans. ¿Cómo la podrías definir a esta situación, Marian? Y actualmente pensemos que tenemos una situación estructural, ¿no? Digo, la población travesti trans tiene dificultades en el acceso a la educación, acceso al trabajo formal, acceso incluso a la salud, independientemente de las leyes que tenga nuestro país, que de hecho son de muy avanzada en la región, pero que aún así todavía la sociedad no acompaña esas leyes. Entonces se sufren esas situaciones de vulneración de derechos en la mayoría de los casos, ¿no? Y ahí las organizaciones un poco acompañamos toda esa situación y es por eso que, bueno, al incrementarse mucho en pandemia, que fue peor, digamos, todo esto que les estoy comentando, es que empieza a surgir personas que necesitan mayor contención o mayor acompañamiento. Claro. La imposibilidad de conseguir, leía también el informe, trabajo formal, ¿no? Y eso es parte de la deconstrucción que tiene que hacer nuestra sociedad respecto a esta situación. Es cierto lo que decís, ha habido avances, pero falta un montón todavía, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, las leyes pueden ir por un lado y la sociedad puede ir por otro. Queda en el trabajo que hay que hacer para acercar esas dos realidades. De nada sirve que haya una persona trans que se recibe del secundario porque viene pensado Mocha Celis o leyes y demás, pero después va a buscar un trabajo y no te lo otorgan, porque todavía en el imaginario de las personas queda que las personas travesti trans, sobre todo las identidades femeninas, están destinadas a un único ejercicio que es la prostitución. Pensemos que en nuestro país el 80% vive de esa situación. Entonces pensar de que haya un 70% que manifiesta que lo quiere dejar es que no hay condiciones que la sociedad esté brindando y dando. Y eso, y con esto cierra la idea, digo, eso queda incluso si hacemos un poco de mirada interna, digo, ¿cuántas personas trans conocemos en nuestro entorno? ¿Cuántas personas trans nos atendieron en alguna dependencia o en algún negocio? Y ahí la respuesta nos da un poco la realidad, ¿no? Digo, si es una, dos o ninguna, es que hay una realidad que hay que ir cambiando. ¿Cómo va a funcionar, Marian, esta aplicación? Aquellas personas que estén interesadas en usarla, en bajársela, en ser parte también. En una primera instancia la aplicación, que está bueno, está muy interesante la pregunta porque está interesante aclararlo. En una primera instancia es para uso interno de la organización, que justamente es poder sistematizar toda esta información que las personas vienen a
con un motivo, digamos, a la asociación, ya sea laboral, de educación y demás. Y en otra actualización que ya estamos pensando es donde queremos incluir de que después cada persona pueda descargarla y pueda incluso, no sé, si sos una persona trans que buscas trabajo, poder acceder a la bolsa de trabajo que tenemos, o si te quieres anotar en el secundario y demás. Y algo que es interesante es que Mochacelis, como otras organizaciones, ¿no? Pero puntualmente Mochacelis es un proveedor al Estado de cifras, porque recordemos que Argentina no tiene cifras sobre nosotros. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? ¿De qué manera trabaja en articulación, bueno, con el Estado, por ejemplo? Sí, en ese caso, por ejemplo, hace unos años hicimos una actualización de datos que se llama la Revolución de las Mariposas, que lo utilizó el propio Estado incluso para obtener estadísticas, porque si vos no conocés la realidad o no tenés un registro, es muy difícil aplicar políticas públicas o pensar una mejora para ese sector de la población. Sí. Y por suerte empezamos a articular bastante como para poder continuar con estos convenios o alianzas que tenemos con el Estado para poder acercar cifras o datos, y necesitábamos algo que lo sistematice correctamente para que sean datos lo más fehacientes posible. Y trabajar sobre cifras concretas, ¿no? ¿Cuándo estiman masificar el uso de esta aplicación? Porque ahora la va a utilizar la asociación. ¿En qué tiempo ustedes prevén que puedan ya tener uso masivo? En esta primera fase estamos recién ahora empezando a cargar esos datos que teníamos sistematizados de una forma muy casera, digamos. Claro. Y para lo que es el 2022, el primer trimestre, ya estamos pensando la segunda actualización o pensar un proceso de poder masificar y, como decís vos, digo, poder llegar realmente de forma más concreta a la necesidad que está teniendo la población y ver cómo articularla desde la propia organización con otras organizaciones o incluso con el Estado. Claro, porque esa propia información que ustedes vayan teniendo, elaborando, va a generar obviamente una plataforma de trabajo distinta también. Así es, y lo que es muy importante es destacar que esa información es interna, los que son datos sensibles son internas de la asociación, porque pensemos que estamos hablando de no solamente falta de trabajo o educación, sino quizás un registro de salud para poder hacer intervenciones específicas, que eso es información que le queda a la asociación y a nosotras como sensible, ¿no? Las actualizaciones o el uso masivo después va a ser para algo más, genérico, ¿no? Un banco de datos privado. Para consultar, obviamente, ningún historial. Realmente es muy valioso el trabajo que realizan desde la Asociación Civil Mochacelis en esto de brindar herramientas y contención básicamente a una problemática, bueno, muy difícil de abordar en el día a día, ¿no? Sí, que yo creo que si nos interiorizamos como sociedad no es tan difícil de abordarla, pero sí lo está haciendo este último tiempo. Yo creo, y esto es algo personal, que es por falta de información. Cuando vos en una entrevista se te activa, como entrevistador, ¿no? Digo, se te activa el chip de que no sirve esa persona para otra cosa o para un trabajo formal, ahí estás empezando a negar un montón de derechos. Me parece que cuando vos tenés una información o tenés la información, digo, que una persona con 30 años llegue a una entrevista y no tenga un historial o una experiencia, es lógico en una población que nunca se le brindó la posibilidad. Entonces creo que está habiendo avances, lentos a mi gusto, pero está habiendo avances como sociedad. Capacitación y empatía, fundamentalmente. Nos quedamos, para con esa mirada positiva, sí, Marian. Totalmente. Aquellas personas que estén interesadas, por último, para cerrar, Marian, en contactarse con la asociación, ¿cómo lo pueden hacer? El mayor manejo que tenemos ahora, porque lo vemos como más con más llegada, que es Instagram, nos pueden encontrar en @mochacelis, y ahí están las diferentes formas de contacto, ya sea por mail o por teléfono, y si no, nuestra página web, que vamos a estar relanzándola ahora en breve, que va a ser mochacelis.org. Y ahí pueden ver todo el trabajo que hacemos y las articulaciones, o si alguien se quiere sumar también. Así es, bueno, seguramente seguiremos en contacto para más noticias. Muchas gracias. Bueno, allí en pantalla ahí el Instagram, por supuesto, para contactarse con la Asociación Civil Mochacelis. Muchísimas gracias, Marian, por el tiempo que nos brindaste. Un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Saludos. Hasta pronto, adiós. Chao, chao.